barbaridades que se están haciendo. Y comparto perfectamente contigo lo que has dicho del diario El País. Cuando José Luis Corcuera me calumnió, el diario El País, en una rueda de prensa del Ministerio del Interior, el diario El País ni dio la noticia. Y ese periódico donde yo he trabajado 6 años y medio, que durante un tiempo fue la bandera del progreso, de la democracia, de la libertad, ha dado un vuelco en los últimos años y ha unido su suerte a la de la cúpula felipista del crimen y la corrupción, moral y políticamente su comportamiento, y en este caso de manera especial es indecente. Hay un caso, por cierto, que también había tenido el señor Juan Luis Cebrián antes, lo que pasa es que se afectaba a otro periodista, que se llamaba don Pablo Sebastián, que era tertuliano de la COPE, en tiempos de don Antonio Herrero, que me llamó la atención porque escribía muchos artículos contra el grupo Prisa. El columnista don Pablo Sebastián, portavoz del llamado Sindicato del Crimen, la EPI, se había convertido en el mayor enemigo del grupo Prisa como columnista bajo el seudónimo Aurora Pavón. Durante su etapa en ABC, molestó especialmente su artículo Junta General, donde enumeraba todos los fracasos económicos del grupo encabezado por don Jesús Polanco y don Juan Luis Cebrián. Pero el que más enfureció a la cúpula de Prisa fue el que, tras su paso a El Mundo, publicó en 1993. Pero el que le motivó la demanda fue uno en el que decía que una operación muy importante de la historia del grupo Prisa, que fue cuando compraron Antena 3 Radio porque hundieron las emisoras de onda media de la SER con las de Antena 3 Radio de frecuencia modulada, que es algo que influyó muchísimo para que tuvieran el liderazgo en la radio, dijo esa operación se hizo con dinero negro. ¿Quién tiene una casa de la más pomposa de nuevo rico, de novato banquero, lo único que va a quedar del siglo XX? Adivínenlo y envíen sus respuestas a don Luis Marianson. ¿Cuántos cuartos de baño tiene la mansión hortera de JLC? ¿Pertenece nuestro hombre al imperio de don Jesús de Polanco? Caliente, caliente. Pero ya no digo más. Aunque a propósito de Polanco, ¿hubo pago en negro de cerca de 1.300 millones en la venta de Antena 3 Radio? Ante aquel artículo, el grupo Prisa presentó una querella en la que tanto el señor Polanco como el señor Cebrián se personaron, acusando a don Pablo Sebastián por injurias. El de los depósitos de Canal Plus, con querella criminal incluida contra el presidente Polanco y el Consejo de Administración de esta empresa sobre el uso, al parecer indebido, de los depósitos de Canal Plus que investiga el juez Gómez de Liaño en la actualidad. Una instrucción esta que no tardará en pasar a la fase oral y puede incluso que mucho antes de lo que algunos piensan. Quizás por ello les han entrado a Polanco y a Cebrián unas ganas locas de viajar al extranjero, cosa que no pueden hacer ninguno de los dos máximos responsables de Canal Plus sin la debida autorización judicial. O puede que sea una estrategia de los dos jefes de Canal Plus para aplazar el procedimiento. Y entonces, don Jesús Polanco, presidente del Grupo Prisa, y don Juan Luis Cebrián, consejero delegado, a los que vinculaba con esa historia, demandaron a don Pablo Sebastián por considerar que esa afirmación atentaba contra su honor. Y perdieron esa demanda. También entonces hicieron un artículo contra el juez, por eso me he acordado ahora, pero el argumento porque ellos mismos contaban que habían perdido la sentencia es porque decían que don Pablo Sebastián presentó un testigo de que esto había ocurrido. No de que hubiera ocurrido, de que el testigo afirmaba que había ocurrido. No sé si me explico la diferencia. Entonces decían, lo que viene a decir, nunca se filtró el nombre de ese testigo. No sé si es que era un ex empleado o algo, pero ahí funcionó bien. Entonces dijo la sentencia, bueno, como el periodista ha cumplido con su labor. Tenía un testimonio que se lo dijo, por tanto, él no ha calumniado, aquí me decía que era la entrada de luta, por tanto, absuelto. ¿Y autorizará el juez los viajes de Polanco y de Cebrián? Ese es otro cantar. Si lo hace, no pasará nada nuevo. Pero si los prohíbe, esa importante noticia marcaría el principio del fin de los desafíos de los máximos dirigentes del Grupo Prisa al juez y al fiscal y les obligará a recordar el viejo refrán: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Sin embargo, en sentencia de 1995, los tribunales absolvieron a don Pablo Sebastián. Los señores Polanco y Cebrián mostraron su indignación desde el editorial del principal medio de Prisa, el diario El País. Se han establecido prácticas dudosas por parte de algunos informadores y columnistas o comentaristas de radio, basadas con mucha frecuencia en la difamación y la injuria. La demanda contra Sebastián tenía, desde nuestro punto de vista, un sentido ejemplarizante. Creemos que el juez Riego, anclado quizá en antiguas militancias, no ha entendido el problema que tenía entre manos.
a quien con toda desfachatez había imputado la comisión de un delito de los directivos de Prisa. En el caso del Fondo de Reptiles son dineros más o menos secretos que van a los bolsillos de algunos periodistas. Yo creo que los fondos de reptiles siguen existiendo y esto no es simplemente una opinión mía. Por su parte, don Pablo Sebastián se regodeó de su triunfo judicial desde el diario El Mundo. Si las antiguas militancias del juez son antagonistas de las de Polanco y Cebrián, está claro que el magistrado Riego es un demócrata. No hará defender su honor, sino la de buscar un castigo ejemplar frente a un grupo de medios y periodistas a los que llaman insultadores y difamadores, y que da la casualidad que son los mismos que han investigado y denunciado la impostura democrática y de progreso del felipismo, la corrupción. El castigo ejemplar se lo han llevado de momento Polanco y Cebrián. No estamos echando pulsos a nadie, absolutamente a nadie. Nosotros lo único que estamos es tratando de cumplir con nuestros accionistas. Creo que la única vez que Jesús Polanco, como ciudadano, ha llegado a intentar meter en los tribunales a alguien fue Aurora Pavón. Este ha perseguido a mucha gente. Es un personaje que, por un lado, tiene una versión de indiscutible gran empresario, pero yo creo que ha sido un personaje que ha causado mucho daño al periodismo español, porque ha hecho la fusión entre el periódico y los intereses creados de los poderes públicos, tanto políticos como económicos y financieros. Que lo que vino a decir en su artículo de protesta los señores Cebrián y Polanco era, entonces no solo hay periodismo corrupto, sino también hay judicatura corrupta, porque basta entonces con que cualquiera se presente un testigo para que ya nadie sea condenado por injurias. Pero que no fueron condenados. Depende del testigo, porque no se le da credibilidad por igual a todo tipo de testigos. Si a quien llevaron era un empleado o un directivo, alguien que tuvo, digamos, visión directa de esos hechos y manifestó que efectivamente que así sucedió, pues claro que evidentemente Dicho de otra manera, ¿tú crees, entiendo que hablamos de impresiones, pero tú crees que si el testigo que hubiera presentado hubiera sido el becario número 24, probablemente no hubiera sido admitido y hubiera sido condenado? Pero que si era alguien... Ojo. Si el becario número 24 le preguntan, ¿usted vio directamente cómo se pagaba esto con dinero negro sacado de una caja? Sí, yo lo vi, yo estuve tal día, tal fecha, tal hora. Entiendo. Igualmente importante es, igualmente verídico y también el resultado hubiese sido el mismo. Otra cosa, y ya no me voy al becario, es que llamen a alguien de la junta directiva y diga, ¿esto es cierto? Sí es cierto. ¿Por qué? No, porque es que a mí me lo contaron mientras me tomaba un café en la acera de enfrente de la sede del periódico. Pues hombre, pues no. Claro, es que habrá que ver, pues eso, la participación del testigo en los hechos que él manifestó haber presenciado. Estamos en un país pintoresco en donde todos nos creemos lo malo que nos cuentan de otro y donde cuando escuchamos algún elogio de un tercero nos preguntamos qué tendrá este que ver con el tercero cuando habla bien de él. Y yo siempre recuerdo que Jesús Polanco, al que se ha citado aquí, decía que tenía mucho interés en conocer a ese Polanco del que hablaban en la prensa, porque debía ser un tipo muy interesante, ¿no? Pues efectivamente son tan interesantes las cosas que cuentan sobre nosotros y que nosotros no conocemos y no sabemos, que, bueno, no tienen que ver con la información, pero tienen que ver con la ficción, y quienes tenemos habilidades de escritores, pues también somos partidarios de que la ficción exista.